Muy bien, pues otra vez, muy buenos días a todos. Es importante conservar el enfoque de este tema que ya tiene bastantes capítulos, que se titula ¿Cuál es la obra de poder a la cual Dios nos ha llamado? Bueno, Él nos ha llamado a dar testimonio de esta gloria de Dios que se ha manifestado, que se ha venido a posar en nuestras vidas desde el día que recibimos a Cristo. Dios quiere que demos testimonio, que vivamos para ser testigos, como una luz que alumbra en el lugar oscuro. Ese es su propósito y ese es su llamamiento santo. Y bueno, hemos estado viendo diferentes enfoques desde los cuales Dios espera que demos testimonio. Y en el último punto que vimos la semana pasada es que Él quiere que ahora levantemos nuestros ojos más allá de lo individual y que veamos que hay un cuerpo, el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Y que a través de ese cuerpo es por medio del cual Él hace la obra en este mundo. Y también hemos mencionado que después de la creación, como Dios la puso en armonía, en movimiento, armonizando todas las cosas que comprende cada cosa creada. Después de esa creación se enfocó al corazón del hombre. Y desde entonces Él está enfocado en cumplir una obra en nuestros corazones. Todo el tiempo de Dios, Él ya tiene, como he dicho, su creación bajo control, bajo dominio, la tiene para sus propósitos, cumpliendo todo lo que Él quiso hacer, preparando esta tierra para que nosotros viviésemos en ella. Él proveyó de todo, pero ahora Él se enfoca en nuestro corazón. Dice el primer versículo en Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Bueno, Él trajo un orden y la preparó para que nosotros la habitásemos. Y sobre esa creación nos puso a nosotros con un corazón libre, con una libre voluntad, con un libre albedrío. Tristemente, el hombre hizo muy mal uso de ese libre albedrío y entró en el mundo de las tinieblas de Satanás, rompió su relación, su comunión con Dios, su Creador. Pero Dios no cambió su propósito para lo cual Él nos había creado. Él había dispuesto de tener muchos hijos en su gloria. Ese fue su deseo desde antes de la fundación del mundo. El hombre se perdió, se descarrió, se apartó por su camino, pero Dios no cambió su mente. Él se enfocó al corazón del hombre de reconciliarlo, de restaurarlo a su comunión otra vez, y empezó a buscar en lo individual, en lo personal, a cada ser humano. Él dice aquí: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Bueno, eso quiere decir que Él respeta nuestro libre albedrío. No puede pasar por encima de lo que yo decida o lo que yo elija. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces yo entraré a Él. Bueno, esa es la gran obra que Dios se propuso después de que nuestros padres, según la sangre, según nuestra humanidad, Adán y Eva, ellos pecaron. Vino una descendencia con una naturaleza desligada, muerta espiritualmente. Pero Dios viene
a darnos vida. Yo he venido para que tengan vida. Este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Bueno, esa es la gran obra. Venir, conquistar nuestro corazón, vivir en nosotros, vivir Él su vida dentro de nosotros. Y es una vida de gloria. Bueno, entonces, una vez que Él tiene nuestras vidas, nos llama a que seamos un testimonio de esas cosas que han pasado en nuestro corazón. Y hay cosas maravillosas que desde el mismo instante en que recibimos, decidimos, lo elegimos, nos dispusimos a recibir a Cristo voluntariamente, conscientemente, lo hicimos. En ese momento, Él produjo un nuevo nacimiento. Nacer otra vez a mi comunión, a mi relación con Dios. Nacer a la vida de Dios, que es una vida eterna. Ese nuevo nacimiento es mucho más que nuestro primer nacimiento. Nuestro nacimiento es un nacimiento para mortales, pero nuestro nuevo nacimiento es para ser celestiales, tener vida eterna y compartir la gloria de Dios eternamente. Bueno, les decía que suceden cosas que no pasan desapercibidas. Un nuevo nacimiento, pues sí, son palabras. ¿Cómo es? Pues es el indicio, son la manifestación de un espíritu nuevo que ahora motiva mi corazón, mi mente, mis deseos, mis propósitos. Desde ese momento tuve la confianza, la seguridad, la fe de que yo podía o que ya tenía una relación personal con Dios. Vino la fe que me hace caminar con Dios, caminar en su voluntad, en sus propósitos, en sus obras, creyendo que en eso está la vida. Él produjo la fe para creer que en la obra que Dios está haciendo en mi corazón y me está llevando, en eso está la vida. Hay un versículo en Juan 1:5 que dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Desde entonces, bueno, empezó a haber una guía, una luz, una dirección, un objetivo en mi vida. Empezó a esclarecerse una razón de vivir. Bueno, no puedo ignorar que eso sucedió cuando yo recibí a Cristo. No, el reino de Dios no consiste en palabras solamente, sino en poder. El poder de una nueva vida. Y esa nueva vida es Cristo viviendo en mí. Esa es la nueva vida. Antes de recibir a Cristo, yo estaba viviendo en mí. ¿Y qué produje para mí mismo? Pues inseguridad, temor, desconfianza, desaliento, despropósito. ¿Cuántas cosas fue lo que yo produje en mí mismo? Pero ahora, esta nueva vida es lo que Cristo quiere vivir en mí. Esa es la nueva vida que Él me ha dado. Bueno, desde entonces vino la luz a mí. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es la verdad? ¿Dónde está la guía para mi vida? Bueno, todo eso lo encontré en lo que Dios me hablaba. La palabra de Dios, que yo era muy ajeno a ella, la rechazaba, la ignoraba, no tenía ningún valor para mí. De pronto empecé a encontrar el consejo de la vida en la palabra de Dios. El consejo
de quien es perfecto, las palabras de quien es perfecto, que toda la verdad, toda la sabiduría, todo el poder, toda la inteligencia está en Él. Bueno, con esas palabras, Él empezó a guiarme. En un sentido, estoy hablando de las cosas que Dios ha cumplido en mí. Y Dios quiere que yo dé testimonio de esas maravillas que las trajo a mi vida cuando le abrí la puerta de mi corazón a Cristo. Bueno, este mensaje es para creyentes, para los que decidieron recibir a Cristo, para que hagan de su vida una vida objetiva, con un propósito para vivir, con una visión de lo que será una vida fructífera, una vida reproductiva, una vida que todo lo llevará a la eternidad. Todas las obras que Él haga, dirigidas por Cristo que vive en Él, continuarán hasta la eternidad. Hay un versículo en la Biblia que dice: bienaventurados los que mueren en el Señor, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Bueno, nosotros empezamos a llevar a cabo obras que pertenecen a la eternidad. Cuando vamos afinando, vamos sintonizando nuestro entendimiento, nuestros anhelos con la voluntad de Dios, entonces empiezan a surgir las cosas. Si yo le testifico a una persona que algo nuevo ha sucedido en mí, simple y sencillamente le digo: yo ya recibí a Cristo en mi corazón. ¿Y eso qué? Bueno, es que ya tengo a Dios en mi vida. Y luego todos lo tenemos. Es que ya tengo una nueva vida. Y luego, ¿cómo es esa nueva vida? Pues la estoy conociendo, la estoy entendiendo. Yo estoy hablando apenas las primicias de mi relación con Dios. Aún esas primicias se llevarán a la eternidad. Bueno, esta es la obra gloriosa que Dios cumple en nuestras vidas. Y Él quiere que un creyente, un cristiano que profesa haber creído en Cristo, entregue su vida para la voluntad de Dios. Dios lo guiará, Dios estará poniendo un proyecto nuevo en él, un proyecto para la vida eterna. Bueno, estoy hablando así para traer un recuento de este tema que hemos estado compartiendo, y voy a leer lo último que compartí la semana pasada. Dice: en los señalamientos que hemos mencionado hasta aquí, hemos proyectado una vida de servicio personal, usando nuestro testimonio de Cristo. Y el testimonio es que Él vive en mí. Dice el Salmo 4:3: sabed pues que Dios ha escogido al piadoso para sí mismo. El piadoso es el que lleva esta obra, el que lleva esta vida. Esa es la piedad, llevar la vida de Cristo y compartirla. Esos son los piadosos. La vida de piedad empieza por un testimonio público de que Cristo vive en mí. Ahí empiezas tú a caminar en la piedad. Pero yo, como un creyente de Jesucristo, estoy integrado al cuerpo de Cristo, en el cual Él es la cabeza de este cuerpo. No es un cuerpo que tiene una cabeza de humana o de hombre. Él es el que dirige este cuerpo, porque Él es el que le ha dado vida por su Espíritu que mora en Él. Dice: pero al mismo tiempo también he sido integrado a la iglesia de Cristo, en la cual Él es la cabeza, igual. Y les decía que la iglesia, en un sentido, aunque está junto, no se puede separar. La iglesia tiene el enfoque que es la institución, por decirlo así, del depósito
de la voluntad de Dios. Dios entrega a esta institución santa y divina, la iglesia del Dios viviente la describe aquí. Bueno, le entrega su voluntad a través de las Escrituras. En las Escrituras está revelada todo el plan de Dios y Dios se lo ha entregado a la iglesia, de la cual también Él es la cabeza de esa institución. Ahora Dios quiere que levantemos nuestros ojos porque hemos de dar testimonio de Cristo a nivel de iglesia por los dones y ministerios que Dios nos ha entregado, tanto a nivel personal como a nivel de iglesia, como cuerpo de Cristo. Bueno, Dios ha provisto de dones y ministerios a esta institución y a este cuerpo. Un don es una capacidad especial, una capacidad divina para realizar las obras que Dios nos quiere encomendar, según un don, según los dones que a Él le plazca habernos entregado en el momento que recibimos a Cristo. En ese momento fuimos capacitados por esos dones para servir y llevar esta obra. Es una capacidad de Dios para hacer su obra. Y un ministerio es donde Él quiere que desarrollemos esos dones. Bueno, la iglesia tiene que cumplir un ministerio usando los dones que Dios ha dado a los diferentes miembros del cuerpo. Yo les decía que todo creyente debe ser consciente, por lo menos, de que Dios le ha dado el don de la reconciliación de las almas a Cristo. Esto es el don de poder traer una persona a que reciba a Cristo mediante ese testimonio que he estado mencionando. Pero hay otros dones para servir que pueden integrar toda la obra que Dios cumple a través de su iglesia. Aquí estamos poniendo ahora que la obra tiene mucho más alcance como cuerpo o como institución para llevar el evangelio a todo el mundo. Dios le dio la capacidad a la iglesia de llevar el evangelio a todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones. Y esa obra se gesta, se va formando en el seno de la iglesia. La importancia de un cristiano que esté integrado a su iglesia, ¿verdad? O al cuerpo de Cristo. Y bueno, eso estuve comentando algo. Ahora vamos a ver la iglesia específicamente como una institución de Dios y no del hombre, ¿verdad? La iglesia es la institución divina establecida por Dios para revelar sus misterios, su voluntad, sus principios santos y eternos, tanto en este tiempo terrenal y asimismo para la eternidad. Vamos a ver Primera de Timoteo 3, aquí tengo el texto, lo voy a leer, del 14 al 16, permítanme. Dice 1 Timoteo 3:14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así lo define. Le escribe a Timoteo. Pablo envió a Timoteo para que dirigiera la iglesia en Éfeso mientras él se trasladaba a Macedonia. De ahí escribió esta carta de aliento e instrucción para ayudar a Timoteo a enfrentar la difícil situación
de la iglesia de Éfeso. Las instrucciones que Pablo le hace a Timoteo, empieza su epístola en 1 Timoteo hablándole muchas cosas concernientes a un siervo de Dios o a un líder o a un obispo de Dios en su iglesia, para que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Las instrucciones que Pablo le hace a Timoteo son en el carácter de un apóstol a un obispo. El apóstol es el que recibe la revelación de Dios, ¿verdad? Y Pablo es el apóstol que está recibiendo, por eso estas cartas escritas en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo, la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento fueron dadas al apóstol Pablo. Y ahora él le está escribiendo a un obispo que es Timoteo. La palabra obispo se refiere a pastor, líder de la iglesia o anciano que preside. No anciano de edad. De hecho, Timoteo era un joven, soltero, pero anciano es el que tiene la mayor visión, la mayor profundidad, la mayor dirección, como para dar la orientación a los creyentes de esa iglesia. Y esa iglesia en particular era la iglesia de Éfeso. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Bueno, la palabra griega para iglesia es eklesia, son dos palabras. Significa literalmente una asamblea o también una convocación. La palabra eclesia quiere decir literalmente una compañía de personas que han sido convocadas. Bueno, aquí lo especial es quiénes son estas personas y quién es el que los ha convocado. Eso es lo importante. Es el Dios, el Señor de la iglesia. No se refiere a un edificio, sino al cuerpo de Cristo. Y la Biblia llama a los creyentes miembros que tienen diferentes funciones en el cuerpo. Y esas diferentes funciones vienen por sus dones. Un brazo tiene la capacidad de ciertas funciones y está ligado a la cabeza, y ese miembro responde a la cabeza, pero para servir al cuerpo. Todos los miembros del cuerpo sirven al cuerpo y son dirigidos por la cabeza. En la figura que Dios está usando, Dios no tiene un proyecto para un miembro en lo particular, sino integrado a la iglesia, y que a través de ese servicio Él sirva y nutra a la iglesia. Dice, no se refiere a un edificio, sino al cuerpo de Cristo, el cual está formado por todos los cristianos y se une en comunidades locales para formar la Iglesia Universal de Cristo. Esto es de esta manera. Hay infinidad, muchas, millones de congregaciones en todo el mundo, pero congregaciones que han sido convocadas ¿por quién? Por Cristo. Ciertamente habrá muchas otras convocaciones, pero que no han sido convocados por Cristo. Pero en la iglesia de Cristo, esas pequeñas congregaciones, nosotros somos esa pequeña congregación, ¿verdad? Que hemos sido convocados por Cristo. Y Él vino a vivir en nuestro corazón, Él puso su espíritu en nosotros, Él está revelando estas escrituras en lo particular como iglesia local, también así se le conoce. Éfeso era una iglesia local, había muchas iglesias, sencillamente se mencionan 7 iglesias
en el Apocalipsis, allí en las regiones de Asia Menor, ¿verdad? Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, ¿verdad? Bueno, Éfeso era una de estas iglesias locales. En el significado bíblico, la iglesia es la asamblea de creyentes que siguen a Jesucristo, la cual se compone de todas las personas que han sido convocadas por la palabra de Dios. Esto es lo que lo hace la iglesia de Cristo, que el que convoca y los que acuden a esa convocación, hay una armonía, hay una sintonía, hay un espíritu, hay una voz que los une. En la Biblia la iglesia viene del griego ekklesia, son dos palabras, que significa salir. La iglesia es un grupo de personas que han salido del mundo para seguir a Cristo. Se refiere principalmente al cuerpo de creyentes en Jesucristo, es decir, las personas que han puesto su fe en Él son los que acuden y han sido llamadas a salir del mundo para ser santificados. Bueno, en la Biblia se nos revela una figura muy importante, de mucha trascendencia, el reino de Dios. El que ha nacido de nuevo ha entrado en el reino de Dios. Y dijimos que es una de las experiencias esenciales que primero se cumplen en nosotros. Los que han nacido de nuevo entran al reino de Dios, y es un reino espiritual que se mueve y que vive en este mundo, pero bajo otro espíritu, bajo otra dirección. Y los que han nacido de nuevo, los que reciben a Cristo, están entrando en este reino de Dios, que es un reino espiritual que se mueve en este mundo. Y ese reino espiritual es al mismo tiempo la iglesia y el cuerpo de Cristo. Y el rey de ese reino es el Señor Jesucristo. La palabra griega también puede referirse a una congregación local de creyentes o a la iglesia universal como un todo. Bueno, yo les decía, en este preciso momento, en todo el mundo, en todas las naciones, en las comunidades más remotas, hay una iglesia local, hay una congregación, y la cabeza de esa iglesia está obrando igual en ellos como en nosotros, usando las escrituras para dirigirnos, poniendo su espíritu en nosotros para que vivamos la voluntad de Dios. Y vamos a leer Hebreos 3, 5 y 6. ¿Quién lo tiene por ahí a la mano? A lo mejor Fernanda. Vamos a cortar una florecita de ese jardín. Es Hebreos capítulo 3, versículos 5 y 6. 5 y 6. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres. Es 3, 5 y 6. Sí, ese es. Ah, sí. Sí, verdad. Pero Cristo como dijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Fíjense, todo eso tiene que ver con esto que estoy hablando. A ver, vamos a leerlo de nuevo, un poquito más alto, los mismos versículos, por favor. Es que es muy importante tomar lo que está plasmado. Este mensaje está obtenido de esos pasajes.
Sí, por favor, otra vez. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Así es. La cual casa somos nosotros. Cristo sobre su casa, la casa de Dios. Y esta es la figura. Si la iglesia es la casa de Dios, pues ¿a quién tenemos ahí presente? Cristo sobre su casa como hijo. Y él dice en otra parte que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Bueno, la figura está cumplida en la revelación de Dios. La casa de Dios, la cual somos nosotros, los creyentes. Y también ahí brincamos al capítulo 10, versículo 21, por favor, si nos lo quiere leer también tú. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Sí, este gran sacerdote es Cristo. Bueno, imagínense esa comunidad, esa convocación, esa asamblea, donde tenemos al Hijo de Dios sobre su casa. Y al mismo tiempo tenemos en esta casa de Dios un gran sumo sacerdote, el que ministra delante de Dios a favor de nosotros, como sumo sacerdote. Bien, estamos tratando de establecer que esta figura es una realidad espiritual, es un cuerpo viviente que habla, que testifica, que se manifiesta. Y todo, absolutamente todo, está enfocado a Cristo. La iglesia es la casa de Dios. Lo primero y principal es que la iglesia debe ser una familia, ¿verdad? Una congregación cristiana es un cuerpo de personas que son hijos de Dios y unidos entre sí por un mismo espíritu. Bueno, eso es la experiencia maravillosa de los creyentes que se congregan. Más que amigos, tienen una comunión por un mismo espíritu. La hermandad es espiritual. Y vamos a ver esta cita, Efesios 2:19. Eldita, si nos lo quieren leer, por favor. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué maravilloso. Fíjense, para darnos toda la confianza donde nos ha puesto Él. Ya no son extranjeros ni advenedizos que se colaron por ahí, sino miembros de los santos. Otra vez. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Sí. Los santos, el término santo en la Biblia es el que Dios ha puesto para Él, el que Dios ha apartado para Él. ¿Y cómo lo apartó? Desde que recibimos a Cristo. Somos de Dios, somos de la familia de Dios, somos hijos de Dios. Y santo es el que Dios ha puesto para Él, para ser un piadoso, ¿verdad? Entonces, los santos, ellos conciudadanos de los santos, de la misma ciudad celestial y miembros de la familia de Dios. Bueno, nosotros debemos aceptar esto no solamente como un conocimiento, debemos aceptarlo por la fe como una realidad y dejar que ese espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros se manifieste en esa comunión, en ese compañerismo, en esa armonía, en esa dirección, en esa comunión en un mismo espíritu. Esto te escribo,
para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Bueno, vamos a hacer aquí una pequeña pausa para entrar en la segunda parte.